informativo de todas tus tardes. Minutos faltan para las 3 de la tarde, estamos haciendo Crónica Anunciada, estamos en Futurock, 23 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y es momento de empezar a repasar un poco qué está pasando en la Argentina. ¿Y sí? ¿Sí? Más allá de no qué pasó en nuestro fin de semana. Sí. Bueno, ¿qué pasa en el país? ¿Qué pasa? Es muy lunes, es muy lunes para dar medicamentos gratis a los jubilados. No, ¿vos te parece? Bueno, eso le pasó a Milei. No me por lo digas. menos esa es la noticia del día. ¿Me explicas Hoy un poco? Nos levantamos todos y hubo un nuevo recorte a los jubilados, en este caso a los medicamentos, a la cobertura de medicamentos que brinda el PAMI. ¿Sí? Saben que el PAMI es la obra social más grande de la Argentina, que le da cobertura médica a más de 5 millones de personas y una variable de ajuste es este sector. A ver, ¿por dónde arrancamos? Lo que el gobierno hizo es, bajo el argumento de vamos a hacer una especie de reordenamiento de la cobertura del PAMI, vamos a... estamos buscando una gestión más planificada y más eficiente. Esos son los términos que utilizó el PAMI en el comunicado que sacó hoy a la mañana. Dijeron, bueno, estamos reordenando el PAMI a lo largo del año en distintas etapas y llegó la etapa en donde le sacamos los medicamentos gratis a gran parte de los beneficiarios del PAMI. Pero pará, Seba, Sí. le sacan los medicamentos que a los jubilados que además tienen obra social y que deben cobrar, no sé, 2 palos, ¿no? Ponele, bueno, no. No A ver, exactamente. lo que dijo el gobierno hoy es, le vamos a dar cobertura, garantizar el 100% de la cobertura en los medicamentos solamente a los jubilados que demuestren que los necesitan, ¿no? Como si la gran mayoría de los jubilados no necesitase los medicamentos, diciendo, hay algunos jubilados que están forrados en guita, que tienen demasiados recursos y que nos están haciendo o pidiendo a nosotros que le demos medicamentos gratis cuando no les corresponde. Entonces lo que dicen es, bueno, ustedes van a tener jubilados que meterse en la página del PAMI o ir a la sede del PAMI para explicarle al Estado por qué merecen esos medicamentos. Es decir, van a tener que pedir una especie de subsidio por razones sociales, ¿sí? A los afiliados. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que te exige el PAMI? Nosotros los repasábamos hace un rato con Esther, pero no, Sí. estos son los verdaderos requisitos. Entonces le dice, mira, si vos tenés un ingreso, si tenés un haber mínimo y medio, ya no te corresponde la cobertura. ¿Sí? Un haber y medio mínimo. Si estás afiliado Pero a... eso no es nada. Eso no es absolutamente nada. Sí, o sea, si cobrás 400 lucas, ya Sí. no tenés... 388.000 Sí, pesos por eso, aproximadamente. 390 lucas, ya está, no tenés medicamento gratis. Si estás afiliado a medicina prepaga, a medicina privada, bueno, ya está, no tenés medicamento. Si sos propietario de más de un inmueble, tampoco. Si tenés un vehículo con más de 10 años de antigüedad, no tenés medicamentos. Si sos titular de una sociedad, bueno, no tenés medicamentos. Bueno, muchísimos requisitos que le ponen a los afiliados del PAMI diciéndole, si ustedes no cumplen con esto, no van a tener la cobertura del 100%. Lo que el gobierno dice como argumento es, bueno, nosotros no eliminamos medicamentos, la prestación de medicamentos, solamente que vamos a restringir a quienes consideramos que sí pueden acceder y pagar con un descuento que va del 50 al 80%. Pero pará, a ver, si estoy entendiendo bien, las personas que cobran 500 lucas, No, olvídate, sí, no tienen medicamento gratis. pero esas personas quizás compran 10 medicamentos, Claro, no va a tener ninguno gratuito. ninguno gratuito, van a tener descuentos. Bueno. Entonces tienen descuento Claro, del o sea, 50 al 80%, pero no al 100%. Tenés que cumplir sí o sí con estos 6 requisitos que vos nombraste Sí. para poder acceder a los medicamentos de forma gratuita. Sí. Lo cual es, o sea, obviamente un acto de crueldad absoluta. Con el discurso de un Estado más eficiente, meten sobre la mesa un recorte criminal Es tremendo. con una parte de parámetro de ingresos muy bajo, realmente, porque con 388.000, casi 390.000 pesos, 390.000, sí. no vive nadie en la República Argentina, menos si tenés que pagar un alquiler. Sí. Bueno, con esa excusa lo que tenemos es un nuevo recorte hacia el sector que está pagando el sector ajuste. Exacto, ese sector está pagando el ajuste. Los medicamentos subieron. Hace un tiempo salió un informe, hace un par de semanas, un informe del CEPA que daba cuenta del aumento de los medicamentos de más del 200%. 282%. Sí, de los más Sí. consumidos, pero después había algunos que subieron 400, 500%. Sí, acá lo tengo. A nivel interanual, el promedio de los 10 medicamentos que más se utilizan y de los que más aumentaron en el último año, alcanzaba una suba promedio de 282%. Claro.
una locura. Por eso, es una locura. Al mismo tiempo que Mucho más que la inflación, ¿no? aumentan los medicamentos, al mismo tiempo que el gobierno ajusta sobre las jubilaciones, Sí. porque hay una porción de las jubilaciones, un componente que es ese bono, ¿no? La jubilación tiene el haber mínimo más el complemento de ese bono. Bueno, el bono ese está congelado desde marzo, Sí. con toda la inflación que hubo este año. Bueno, además del ajuste sobre los haberes, además del aumento desmedido sobre los medicamentos, bueno, tenés este ajuste que se fue dando durante todo el año, en la prestación de servicios Sí. del PAMI, y bueno, que ahora llega a esta nueva etapa, que es directamente decirle a una gran cantidad de afiliados, ustedes ya no tienen más medicamentos gratis. En septiembre, hoy chequeaba esto que decís, los distintos ajustes que hubo durante el año. Sí. En septiembre que había habido un aumento, ya para septiembre, o sea, imagínense que ahora es mucho más, las y los jubilados que consumían medicamentos tenían que poner de su bolsillo entre 50.000 y 170.000 pesos de más. Claro. O sea, imagínense ahora, esto en muchos casos supera más de la mitad de su jubilación. Sí. Esto en septiembre, imagínense ahora que les van a cubrir menos o directamente en algunos casos ni siquiera les van a cubrir. Sí, además este sistema burócrata excluyente, ¿no? Que incorporan a este sistema para generar esta idea del Estado eficiente, ¿no? Quiero decir, te obligan a llenar un formulario, el cual llaman formulario de subsidio social, en el caso de que vos quieras o necesites más de 4 medicamentos, un formulario que además de incluir receta de medicación solicitada, emitida por médico de cabecera, que en general también es un médico que te asigna PAMI, médico con el cual te cuesta mucho conseguir turno, o sea que probablemente si vos no podés pagar el medicamento hasta que consigas la receta y hagas el trámite, bueno, tengas un par de meses al que no puedas acceder a esa medicación gratuita, sino que además necesitas presentar una declaración jurada y hacer el trámite web. Imagínate la cantidad de viejitos y viejitas que no tienen ni internet ni la facilidad o alguien que los ayude para hacer un trámite online. Es una manera también de excluir gente de esa entrega de medicamentos gratuitos, ¿no? Y es todo lo contrario a lo que dice el gobierno, esta lógica de vamos a desburocratizar el Estado. No, todo lo contrario. Al revés. Desregulás los mercados a favor de los empresarios y después le pones muchísimas trabas a los sectores más vulnerables para que accedan a los beneficios del Estado o a la asistencia estatal. Creo que el otro día lo conté, acompañé a mi abuela a un centro PAMI para los ojos, un oftalmólogo. Y me pidieron 10 tokens, o sea, me hicieron bajar la app de PAMI, que yo ya me la había bajado con anterioridad para no demorar ahí. 10 tokens, mi abuela no tenía ni idea de cómo se hacía eso, si no iba conmigo, no lo iba a poder hacer. Y casi todos los pacientes no estaban con nietos, no estaban con hijos, y había una fila larguísima para que los pobres empleados, que yo hablé con ellos y me decían, este sistema nuevo es un desastre, me decían como, no los pueden hacer, o sea, los empleados les tenían que bajar la app, pedir el teléfono, bajar la app, mostrar que es un token, era muy difícil. No digo que esté mal la digitalización, digo que no hubo una transición hacia una enseñanza de cómo se usa, y realmente si no escañas eso, no te puedes atender. Sí, totalmente. Bueno, vamos a escuchar al director ejecutivo del PAMI, que se llama Esteban Leguizamón, que estuvo dando distintas entrevistas en los medios de comunicación, habló en La Nación, pero también habló en Radio Mitre, con Eduardo Feynman, y esta es la justificación del gobierno. ¿Me puede contar acerca de este relanzamiento? Las palabras que usa. Sí, mira, esta medida se enmarca en un reordenamiento que nosotros venimos realizando desde marzo en el instituto con el objetivo de llevar una administración responsable, como lo vengo también repitiendo, y de esta manera poder garantizar que los recursos puedan llegar efectivamente a donde tienen que llegar y sobre todo a los más vulnerables. Esto para nosotros es un reordenamiento muy importante porque la inversión que tiene el PAMI en medicamentos dentro de su presupuesto es realmente muy importante. Enorme, claro. Son los grandes compradores de medicamentos del país, ustedes. Exactamente, pero sin embargo lo que nosotros queremos es llevarle tranquilidad a todos nuestros afiliados. No estamos sacando, en este relanzamiento, no estamos sacando ningún medicamento del Vademecum. Y las personas que realmente no puedan pagar su medicación, la van a seguir recibiendo en forma gratuita a través del subsidio social.
Fíjense que lo que dice Leguizamón es las personas que realmente que realmente necesiten los medicamentos, claro, lo van a seguir recibiendo con la cobertura del 100%. Eso lo que está diciendo es che, hay un montón de personas, hay un montón de jubilados y de pensionados que hoy están recibiendo medicamentos gratis que no se lo merecen. Cuando todos sabemos que la gran mayoría de los jubilados en Argentina están muy mal, que ganan muy poco, que llegan a fin de mes justísimo, que pagan alquileres, no sabemos bien cómo, que necesitan ayuda de los hijos o de los sobrinos para poder comprar comida. Bueno, Leguizamón, que es este hombre que estamos viendo acá en pantalla, el de la camisa abierta hasta bien abajo y la cadenita de, no sé si es de oro. Un Fabián, ¿no? Podemos decirlo Fabián, también. sí. Bueno, Esteban Leguizamón, mira lo que es. Bueno, este señor viene y le dice a un montón de jubilados, che, ustedes están recibiendo medicamento gratis y no se lo merecen. Y usa palabras, eufemismos como reordenamiento, dice una administración responsable de los recursos. Como si hubiera habido mayor eficiencia, claro, como diciendo, no, hay un festival de medicamentos gratis para los jubilados y todos sabemos que los que van al PAMI a buscar medicamentos es porque realmente lo necesitan. Sí, ni hablar. No sobra nada. De que aparte hace varios años que ya está siendo un problema lo que sería el acceso a los medicamentos dentro del universo del PAMI, y la verdad que la falta de acceso a los medicamentos genera una crisis humanitaria, ¿no? Porque lo que tenés es, obviamente, personas que tienen problemas de salud, que no están pudiendo ser atendidas de forma regular como deberían, por ende se deben llenar aún más las salas de emergencia. Digo, se da una saturación del sistema sanitario como consecuencia de este recorte del Estado. Ni hablar de la cantidad, probablemente, de jubilados que sí se podían pagar una obra social o una prepaga y que ahora, por la crisis económica, no pueden y tienen que acceder a las prestaciones del PAMI cada vez más saturada. Y te digo algo, cuando van a protestar los jubilados y las jubiladas a la calle, los cagan a palos. Sí. Porque es como el círculo que se cierra con eso, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un tiempo Mondino lo había dicho sin ningún tipo de pudor? Sí. Que dijo, bueno, si sos jubilado, es casi seguro que te vas a morir. Así que no jodas demasiado. Lo dijo la canciller. Fue muy sincera, claro, frente a Mirta Legrand le dijo en la cara a Mirta, mira, Mirta, la verdad, los jubilados se van a morir, tarde o temprano, no te quedan demasiados días, más temprano que tarde. Sí. Así. Y además, me parece que, digo, si hace falta volvemos a los números, ¿no? Vos los debés tener más claros que yo, pero los jubilados, la obra pública y las transferencias a las provincias son los rubros donde más se soportó el plan de ajuste económico de Javier Milei. Inclusive los jubilados soportaron una caída en ingresos a principio de año, después una recuperación real, ¿no? Los tuvimos que escuchar muchos meses diciendo, no, las jubilaciones le están ganando a la inflación, con ese bono de 70.000 pesos que está congelado desde marzo de 2024. Bueno, esa es la realidad del sector por el cual Milei hoy tiene superávit fiscal, ¿no? Sí. Gracias a los jubilados. Sí, jubilados de obra pública. Los miércoles, decía, las protestas. Este miércoles ya se están llamando a distintas organizaciones a movilizar a todos los PAMI del país. Digo, pues seguramente salga las próximas horas alguna convocatoria un poco más formal de las organizaciones, veremos si de alguna de las centrales, pero la idea es, ya lo están diciendo algunos dirigentes políticos incluso, este miércoles en todo el país movilizar a todas las dependencias PAMI. Bien, perfecto. Bueno, el gobierno siendo duros con el sector más vulnerable, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, que es el de los jubilados, como decía José, hoy sí el gobierno festeja que haya superávit fiscal, es gracias al ajuste en obra pública y sobre todo en el gasto social y en las jubilaciones. Damos vuelta a la página. Estuvo hoy el presidente en el Polo Científico. En el Centro Cultural de la Ciencia, sí. Inaugurando la Semana de la Inteligencia Artificial. Es muy importante la inteligencia artificial para un montón de cosas. Milei se encargó de hablar de eso. El tema ¿Cómo lo recibieron? Claro, el tema es que no lo recibieron muy bien. Y no. Porque no es muy devoto de la ciencia, ¿no? Él no cree mucho en la ciencia, salvo en la inteligencia artificial. Totalmente. Es un evento que fue organizado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología junto a empresas del sector privado. ¿Y por qué no lo recibieron muy bien los trabajadores y trabajadoras de la ciencia? Bueno, hace un repaso rapidísimo. Redujo Milei las becas un 40% este año. Despidió a 140 trabajadores del organismo. Bajó los salarios a un nivel de aniquilamiento salarial. Ahora
Ahora entiendo por qué histórico. entonces los carteles. Bueno, Milei claro. y Francos no son bienvenidos en el polo científico, no al vaciamiento del CONICET. Exactamente. Lo contaba el otro día, en el Día de la Soberanía, hay más o menos 850, 900 trabajadores que ya cumplieron todos los requisitos para ser admitidos a carrera de investigador y no tienen el alta desde septiembre del año pasado. O sea, están hace más de un año paralizados. ¿Y qué pasa con esto? Me decían, el otro día hablaba con una chica que está en esa situación, me decía, yo estoy en un equipo. Estoy en un equipo que tiene roles, ¿no? Y yo tengo que hacer una cosa específica en ese equipo. Como a mí no me dejan entrar, yo tengo el alta trabada, está paralizado todo el equipo. O sea, no solo ella que ya ganó su concurso de antecedentes, se formó 12 años en el sistema científico, no puede ingresar, sino que está todo el equipo paralizado. Sin poder laburar porque falta una técnica específica en una cosa puntual. Bueno, claro. El presupuesto para realizar investigaciones es nulo. La Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación está paralizada. Dijo hace un tiempo su cabeza de equipo que no iba a haber inversión para este año. Recién leía en el chat, no sé si está la oyenta Sitsi acá que nos puede contar, dijo, soy científica, el año que viene me voy del país. Hay una fuga de cerebros de nuevo que se está reeditando de forma muy grande. Bueno, obviamente lo iban a recibir con estos carteles a Milei. Para empezar un cartel, o sea, para la verdad empezar, que bastante muy suave. tranquilo. Lo que pasa es que yo consultaba y no había protestas anunciadas para hoy a la mañana porque todavía tampoco estaba muy claro si efectivamente Milei iba a estar visitando o no hoy a la mañana. Así que bueno, finalmente sucedió y están los carteles, pero bueno, la verdad es que es una situación muy compleja la de la ciencia. En este contexto, Milei habló sobre la ciencia, habló sobre la inteligencia artificial en el medio de la protesta de los trabajadores, pero también habló de economía. Sí, habló de la macro y habló de la inflación y él ve una perspectiva para este año que no sé, que yo no la veo por lo menos. Sí, no sé con qué ojos pero mira. En el gobierno hoy están con un optimismo muy grande, básicamente por la desaceleración inflacionaria y por la estabilidad cambiaria. Y bueno, y el presidente además ve que está creciendo. Sí. Esto está creciendo, así que escúchalo. Viables en este entorno macroeconómico de solvencia y prudencia fiscal. Vean que además también estamos frente a un hecho inédito, no solo porque hemos hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad en un contexto, de recesión, que además, si ustedes limpian el efecto, el arrastre estadístico, vamos a terminar neutros en términos de PBI, es decir, que bajamos la inflación sin tener costo en términos de actividad. Motivo por el cual el caso se está estudiando en todo el mundo, sino que además, de cara a un año electoral, vamos con una política de déficit cero y de emisión cero. Es decir, no vamos a hacer política monetaria y política fiscal para tratar de influenciar sobre el resultado electoral. Y vaya que eso sí es nuevo. Bueno, varias cuestiones de Milei. Primero él dice, por arrastre estadístico vamos a terminar neutro con el PBI. La verdad, yo no sé de dónde saca esas cuentas. Es raro. Milei, sí, es rarísimo. Él dice algo que es importante, dice, no vamos a hacer políticas, no lo dice en estos términos, pero lo digo yo, en términos expansivos en año electoral. Sí, que por ejemplo sí hizo Macri en 2017, ahí diferenciándose. ¿Se acuerdan que en 2017 Macri tomó muchas medidas a favor del consumo, pisó las tarifas, pisó el dólar? Ese año todo el mundo decía, che, Macri está haciendo kirchnerismo. Bueno, sí, año electoral, se puso pragmático y tomó un montón de medidas para recomponer los ingresos y le fue bien a Macri, ganó las elecciones de 2017, después se le fue toda la mierda en el 2018. Pero bueno, Milei está diciendo, nosotros tenemos un programa económico sólido, tenemos una regla de oro que es la del déficit fiscal y no vamos a tomar medidas expansivas el año que viene, no nos importa que sea año electoral. Ahora, para mí algo que es interesante es que la semana que viene se cumple un año del gobierno hay que hacer una especial. De Milei y esta semana van a empezar muchos balances sobre, bueno, a ver, ¿cómo analizás todo esto que vivimos este año? Y hay distintas interpretaciones. Obviamente hay 1000 datos para sumar a la discusión. Me parece que lo más rápido es decir, che, aumentó la pobreza, aumentó el hambre,
Aumentó la desocupación, bajaron los ingresos, bajaron las ventas, a pesar de que Milei dice que la producción cayó también. La producción cayó, excepción de a pesar de que Milei diga que el PBI se va a mantener neutro con el arrastre estadístico. O que diga literalmente que se baja la inflación sin costo en términos de actividad. Bueno, eso es totalmente falso. Por eso, es absolutamente falso. Hay algunos datos de la CAME que me parece que estaban buenos para mostrar, lo que son de hace unos días, porque es de las ventas de octubre, pero hay todo un debate, una discusión de cómo mirar los números, sobre todo cómo mirar los números de cara al futuro. Los datos no son verdades absolutas, los datos están para ser interpretados. Para mí lo que no puede ser es un negacionista de los datos. Sí, esto lo digo para todos, para intentar entender qué es lo que pasa en Argentina. Me parece que el dato de la CAME es representativo porque refleja lo que nosotros consumimos todos los días, ¿sí? Los consumos del mercado interno, sí. De la Confederación de la Mediana Empresa. De la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, sí. Tenés el índice de ventas minoristas, si lo podemos ampliar un poquito, mejorar, si se ve. Nadie ve nada. Sobre todo el final, sí, sobre todo el final de diciembre para adelante. Lo que está diciendo la CAME es, fíjense lo que fue el derrumbe. Ahí lo tenés. Claro. En diciembre cayó 13,7% las ventas. Después en enero se fue toda la mierda, 28%, y en febrero también, 25% de caída. Después empieza una recuperación, entre comillas, en realidad es un rebote. Sí, porque no llega a estar a los niveles de octubre de 2023, por ejemplo. Eso ni en pedo, sí. En marzo tenés caída del 12%, en abril siempre es menos, siempre es negativo. Siempre igual. caída, 7 en enero, 7 en mayo, después volvés a tener una caída en junio del casi 22%, y ahí ponemos un freno. A ver. En junio tenés una caída del 22%. Sí. Pero después todos los meses, de ahí en más, la caída es menor al mes anterior. ¿Se entiende? O sea, en julio cayó menos que en julio. En junio. En agosto cayó menos que en julio. En septiembre cayó menos que en agosto. Y en octubre incluso creció. Claro. Y ese es el dato. Y por eso el gobierno festeja. Claro. Te está diciendo, los primeros 6 meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, hay una caída en todos los meses. Pero vos ves que en junio la caída es muy fuerte, pero a partir de ahí empiezan rebotes. Algunos hablan de recuperación, otros hablan de crecimiento, que para mí ya es un montón, pero lo que el gobierno festeja y lo que algunos economistas dicen hay que ver es esto, que en los últimos meses siempre estuvimos no mejor, sino menos mal que los meses anteriores. Claro. ¿Se entiende? E incluso en octubre, en todos los meses eran negativos, claro, pero en octubre es más 2,9. Se creció incluso en octubre más que en el año pasado. En octubre del año pasado. Pero si no miro mal, recién en octubre de 2024 llegamos a los niveles de noviembre de 2023. La economía que le hizo ganar más arriba, porque noviembre de 2023 es negativo, menos 2,9. Sí, porque el final del año pasado también fue muy caótico. Y ahora sí, volvamos al plano abierto del pero lo que voy, quiero poner las cosas sobre la mesa, porque la recuperación de la que hablan y que tanto revuelo le dan, en realidad es la economía con la que Massa perdió las elecciones. Obvio, es una economía, no estamos hablando de una recuperación realmente muy mala. Entonces vos tenés como dos miradas. Podés tener una mirada en la que decís, che, en el acumulado del año estamos 13 puntos abajo. Es un desastre esto. O sea, si lo comparás con el año pasado, que estábamos mal, hoy estamos 13% abajo acumulado. Es terrible el año, es dramático, es un derrumbe muy grande. Pero al mismo tiempo hay algunos economistas y gente funcionaria del gobierno que te dicen, ojo, que ya llegamos al fondo, ya tocamos piso, llegamos hasta lo más bajo del pozo, y lo que vos tenés que ver es la tendencia de los últimos meses, porque la tendencia de los últimos meses te permiten ver qué va a pasar de acá a futuro. Sí, pero qué puede llegar a pasar de acá a los próximos meses. ¿Qué es lo que yo le diría sin ser economista de esas personas? Sí. Que entiendo que hay una leve recuperación y que se empieza a mover un pequeño rebote en lo que es el consumo en el mercado interno. Sí. Ahora, insisto, estamos hablando de números muy parecidos a los que estábamos en noviembre, octubre, septiembre del 2023, una economía que le hizo perder las elecciones al oficialismo y además ahora con 54% de pobres, ¿no? Con los jubilados que no se pueden ni comprar los medicamentos básicos que necesitan. Y en el mientras tanto, sumo el dato, un poco estábamos hablando de que Milei desfinancia la ciencia, bueno, a su vez le da beneficios impositivos a empresas como Mercado Libre y Globant, que son más que los fondos anuales
que destinan hacia las universidades públicas. Entonces, en el medio de ese pequeño rebote, digo, hay que pensar a qué costo fue ese balance económico, si querés, ese ordenamiento de la macro, con qué condiciones estamos llegando ahí, quiénes son los beneficiados y si no hubo una gran transferencia de recursos de los sectores más ricos hacia, de los sectores más pobres hacia los sectores más ricos de la economía. La respuesta no te sorprenderá. Me parece que no. A ver, como balance el gobierno te va a decir: desaceleramos la inflación, que es lo que todo el mundo pedía. O sea, Massa se fue con 13% de inflación y hoy estamos hablando de 3 puntos de inflación. Y hay estabilidad cambiaria. O sea, la gente prende la televisión en la casa y ya no tenés el dólar con llamitas. No, tampoco pueden comprar dólares hoy en día. Es cierto. Pero bueno, ellos dicen, nos votaron para estabilizar la macro y nosotros estabilizamos precios y estabilizamos también el dólar. Entonces, vos ahí lees, José, que tiene algo de conciencia social, dice, che, pero pará, ¿a qué costo? O sea, aumentando los pobres, que cayendo el poder adquisitivo, reduciéndose la actividad económica. Y el gobierno te va a decir, bueno, sí, es el costo. Y mucha gente también. Yo estoy de acuerdo con ordenar la macro. Lo que no estoy de acuerdo es con cuál fue tu vara, el ancla del ajuste. O sea, hoy el día el ancla para esa inflación preciada baja que tenés son los salarios de los trabajadores. Y no se aumenta nuestro salario porque si aumentan los salarios, aumentan los precios y la inflación se dispara de nuevo. Y además los datos se ven en relación. Yo coincido en el debate, de hecho se dio acá en esta radio. Bueno, lo debatieron, por ejemplo, Renú y Sicarelli acá, en donde Renú decía, che, pero comparemos los datos con el año pasado y cuando vos ves interanualmente, todos los datos son negativos. Y Sicarelli hace tiempo viene diciendo, che, pero veamos que hay una tendencia en donde cada vez estamos un poquito menos peor. Y para mí las dos son interpretaciones conviven. Son absolutamente válidas. Es cierto que si vos miras los últimos meses y podés ser un poco más optimista de cara al futuro. Ahora, cuando ves la realidad social, decís, che, por eso, la caída fue tan profunda, el golpe fue tan duro que en el bolsillo no lo siente ninguno. Es que creo que a Leandro, bueno, se llama Leandro justamente, a Sica, técnicamente uno no le puede discutir lo que está diciendo porque lo acabamos de ver. Lo que pasa es que los datos se leen en relación con otros datos. Sí. Y que tiene que ver con en general nuestra situación, no solamente el índice de consumo minorista. En el chat, por ejemplo, veo que están diciendo todo, yo no siento esto, no lo siento en mi salario. Bueno, por ejemplo, el recorte que hablamos recién del PAMI, el recorte de los medicamentos, bueno, eso no lo vas a ver en el IPC, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? Bueno, es que eso es lo que hay que poner en relación. Hay un montón de jubilados que van a empezar a pagar más guita por los medicamentos y eso no se ve reflejado después en la canasta de consumos que utilizan. No, y acá en el chat están diciendo, a mí la macro no me paga el alquiler, con la macro no paga el alquiler, digo, hay una cuestión de cómo o cuánto pesan nuestros distintos consumos cotidianos en nuestra propia canasta básica, que no se ve reflejado en ese índice con el que hoy se mide la inflación. Paréntesis, que no nos sorprenda que igual se cambie ese índice prontamente. De hecho, está viendo una interna ahora en el INDEC. Hay una interna ahí en el gobierno, incluso hubo una renuncia de una funcionaria. Milei no está del todo contento con los cambios y no, porque le va a dar más arriba la inflación. Le va a dar más arriba, así que sí, hay todo un conflicto interno. Pero bueno, yo no me pelearía con los datos, sí daría discusiones de, bueno, che, ¿con qué lo comparamos? ¿Vos lo querés comparar con el año pasado? Los datos se leen. Totalmente. Los datos se leen en un contexto, con una mirada del mundo, con una sensibilidad yo lo que no sé y en relación a otros. No, y aparte, Poli, ciencia también. Hoy me lo explicaba Mercedes de Alessandro de la mañana, que vino a mi programa en Gelatina, y ella me decía, macroeconomía, así como uno lo ve en la facultad también, implica inversión en empresas, gasto del sector público, exportaciones, importaciones, todos índices que dan casi en negativo a excepción del sector agro, por fuera de lo que es, bueno, la inflación. O sea, sí, ordenaste la inflación. Por eso es una discusión política. Y lo último que te voy a decir como un pequeño paréntesis, porque en un rato vamos a hacer un análisis de los últimos resultados de la encuesta que hizo Sudán Córdoba, una encuesta que seguimos casi todo el año acá, y te muestran, así como vos me decís, che, en los últimos 2 meses estuvo mejorando o hubo unos pequeños rebotes en el consumo, bueno, eso se ve reflejado en la imagen del gobierno. Bueno, sí, y yo creo que hay muchas personas que dicen, estoy dispuesto a sacrificar una parte de mi poder adquisitivo y estoy dispuesto a que en Argentina haya mayor desigualdad o haya mayor pobreza en pos de que haya mayor estabilidad, porque lo consideran como que se está sincerando la situación, que en otra época tal vez muchísima producto gente. De la emisión, muchísimas personas, por eso, gente, producto de la emisión o de un gasto excesivo por parte del Estado, bueno, había una pobreza ahí contenida
parecía que no se estaba sincerando y que llegó Milei y que la sinceró. Entonces está diciendo, bueno, yo prefiero ganar menos plata, consumir un poco menos, pero que haya una estabilidad y no prender la tele y estar preocupado porque el dólar se fue a la mierda o estar preocupado porque voy al supermercado y los precios tienen saltos abruptos. Sí, Eso igual es lo que una parte de la sociedad considera. Es lo que venimos diciendo, o sea, es un sinceramiento de la economía, levanto comillas mientras lo digo, y en simultáneo una cantidad de beneficios impositivos para empresas multimillonarias, recorte a los sectores más vulnerables de la sociedad. Digo, es un sinceramiento de la economía que no va y le saca más impuestos a las empresas que les sobra, o le dice a Marcos Albrín, vení, radicate en Argentina y paga acá todos los gastos fiscales que tenés. Digo, pongámosle también esa perspectiva, porque si no, ay, qué bueno, ordenaron la macro, qué bien hicieron lo que el peronismo nunca pudo. Bueno, está bien, pero además, digo, generaron un cambio en la estructura de ricos y pobres del país. Sí, un eterno retorno porque ya había pasado. Ya pasó con Macri, mucho antes, a partir del 76, toda la década de los 90, con Macri específicamente, y cuando analizás las ganancias extraordinarias de la cúpula empresaria, decís, bueno, claro, acá está. Sí. Y la fuga, ¿no? Y la fuga de capitales. Obvio. Yo, por último, no sería tan determinante con quienes toman todos estos datos de los últimos meses con tanta determinación y con tanto optimismo, básicamente porque Argentina tiene vencimientos de deuda muy grandes en los próximos años, porque hoy el tipo de cambio está retrasado, porque hay un ancla inflacionaria que son los salarios. Entonces, cuando se empiezan a recuperar los salarios, se empieza a recuperar el consumo, si efectivamente sucede eso, bueno, hay que ver qué pasa con los precios, hay que ver qué pasa también con el dólar cuando se levante el cepo, hay que ver cómo impacta la llegada de Donald Trump y las políticas que pueda llegar a tomar en las monedas de la región. La economía argentina sigue siendo muy vulnerable. Y ya vimos muchas veces en la historia en donde hay cierta estabilidad durante un par de meses y después de repente viene un shock externo o pasan determinadas cuestiones que no están en ese momento sobre la mesa y de repente ves que la fragilidad de la economía argentina hace que todo vuele por los aires y nosotros diciendo, pero ¿cómo puede ser si hace unos meses estábamos tranquilos? Bueno, yo no sería tan determinante y tan concluyente con algunos indicadores, pero igualmente me parece que es válido tomar la comparación con el año pasado como tomar las comparaciones intermensuales. Cerramos este capítulo de esta discusión. Agrego una cosita, porque veíamos, bueno, Milei en el CONICET y José mencionó las universidades nacionales, nada más. Hoy el Frente Sindical de Universidades Nacionales realiza una movilización, no lo quería dejar pasar. Va a ser una más grande el jueves en el marco de la movilización más grande convocada para Plaza de Mayo por las 12 TA contra el ajuste general del gobierno de Milei, pero hoy a las 5 de la tarde, frente al Palacio Pizurno, va a haber un nuevo reclamo por recomposición salarial. Lo que están diciendo las universidades es diciembre, enero y febrero son meses sin actividad, es un buen momento para sentarnos a negociar la paritaria, porque la mayoría de la problemática que tiene que ver con lo salarial, docente y no docente, así que hoy una movilización del Frente Sindical, nada, por si alguien quiere ir a apoyar, y también obviamente toda nuestra fuerza desde acá. Bien, ¿qué está pasando con los comedores? Porque decíamos, Milei ordena la macro, festeja que haya superávit, dice va a seguir habiendo superávit el año pasado, pero también sigue pasando que la comida no llega a los comedores y eso no lo ves reflejado ni en la macro ni en el dato de la CAME. No, a ver, tenemos el 9, ¿no? Número 9. Hoy es un día clave, digo un día clave porque en realidad hasta hoy tiene Sandra Petovelo para cumplir con una nueva disposición de la justicia, pero digo día clave, pero en realidad no ella respeta las sentencias por eso, judiciales. Lo más probable es que ella que lo incumpla. Tenemos un tuit del CELS que lo refleja. Bueno, ahí está. Hasta ahora, ninguna de las sentencias de la justicia le dio la razón a Sandra Petovelo. Ninguna. En todas las contiendas judiciales de las distintas organizaciones sociales que le hicieron demandas o amparos colectivos por alimentos, ninguna fue a favor de Petovelo, que incluso sigue incumpliendo las cuestiones. Esta específicamente... Bueno, no nos está saliendo lo que dice el CELS. Escuchémoslo. Dijo concretamente que en 3 días le entregue a la asociación Amanecer de los Cartoneros la comida necesaria o la plata necesaria para surtir a los 66 comedores y merenderos que tiene la asociación, ¿no? Que se presentó en el expediente, explicó cuáles eran sus comedores, cuáles eran sus merenderos, pero bueno,
más allá de todo ese proceso judicial, de la medida cautelar, de una sentencia del juez Walter Lara Correa, todavía la asociación El Amanecer de los Cartoneros no recibe la comida. Entonces el juez le dio 3 días para que específicamente a esta asociación le entreguen la comida tal como lo viene reclamando, como dijiste vos, desde diciembre del año pasado, pero en particular a nivel judicial también desde mayo de este año. ¿Y el plazo vence hoy? El plazo vence hoy, sí, exactamente. ¿Y qué, hay algún indicio, alguna respuesta? ¿Se notificó el gobierno, algo? Bueno, sí, el gobierno se notificó, no apelaron la medida, pero claro, no la pueden apelar, charlábamos el otro día, porque es una medida cautelar que habían consentido, no sé si recuerdan eso, pero en julio ellos salieron a decir que el juez Walter Lara Correa en realidad les había dado la razón a ellos, sí. Ellos estaban gestionando perfectamente el tema de la entrega de alimentos y por eso decidieron no apelarlo. Bueno, efectivamente, no están gestionando bien el tema de alimentos y por eso los jueces en julio tuvieron que sancionarlos, en el mes de octubre salió la sentencia del Walter Lara Correa y ahora un nuevo juez que está gestionando en el juzgado 7 volvió a reclamarles por la entrega de comida. Bueno, lisa y llanamente la comida no está llegando a los barrios, hay una cantidad de trabas burocráticas que pone Capital Humano para que así sea, hay resoluciones judiciales que el gobierno no acata, que no responde. Capital Humano lo que dice en el comunicado del viernes, si no me equivoco, es seguimos verificando que esos comedores existan. O sea, su respuesta es, estos 66 comedores de la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, todavía estamos verificando que sean reales. Claro. Entonces, bueno, la gente es real, está ahí, la gente no come, por eso hay intimaciones y le habían dado un plazo de 3 días hábiles que vence hoy. Son las 3 de la tarde, no sé, no quiero tirar un resultado, pero es difícil, no está entregando cuando se le cumplen los plazos, en general no entrega. Ojalá que entregue y nos estemos equivocando. La crueldad de tener que esperar una resolución judicial para recién entregar la comida y ni siquiera hacerlo, pero bueno. Pero bueno, es la realidad social, sí, que decíamos que la macro, que las estadísticas y que los datos no terminan de reflejar. Cerramos con tema Patricia Bullrich. Ah, sí, claro, porque ¿qué sucedió? El día de ayer conocimos un video divulgado principalmente por el gobierno nacional, quien puso sobre la mesa amenazas de muerte hacia Bullrich y Puyaro, realizadas por lo que ellos creen una organización narcoterrorista, ¿no? Aparentemente ligada, o es la hipótesis que hoy en este momento tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el régimen carcelario de máxima seguridad y las políticas bastante duras que se están implementando en la provincia de Santa Fe, ¿no? Recordemos que Maximiliano Puyaro, el gobernador, un poco llegó al poder de la provincia luego de haber sido el ministro de Seguridad, con una campaña sobre un recrudecimiento de las medidas y sobre todo ligado a lo que es aislar a los presos más ligados a las bandas narco de Rosario y que dejen de tener la posibilidad de intercomunicarse dentro de los penales y así manejar el delito de adentro de las cárceles. Si quieren escuchamos, o mejor dicho también vemos, si están escuchando, los invito a que lo vean porque la imagen es bastante terrorífica. Sí, son unos hombres vestidos con una especie de trajes químicos. Sí, unos mamelucos. Y que tienen armas largas. Exactamente. Y bueno, este es el mensaje que le dejaban a Maximiliano Puyaro y a Patricia Bullrich. Este video va para vos, Puyaro y Bullrich. Primero que nada, comentar a la gente que arreglo hiciste para que se calme Rosario y darle más poder a tu banda. Hiciste matar a gente inocente, armaron todo para tapar a tu banda. Gobernador mafioso de Santa Fe, haga algo para los chicos, que no se hagan delincuentes, hagan trabajo, escuela, dejen de hacer política con los presos. A vos, señora Bullrich, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego, porque estamos instalados acá en Buenos Aires. Vamos a empezar a dejar muertos acá. Ustedes, los fiscales de Rosario, son la verdadera mafia. Todos comprados están. Vamos a empezar a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe. Vamos por todo. Esto nunca va a terminar.
Eso es lo más terrorífico, ¿no? Los ruidos del final de los... Es un video muy extraño, es muy burdo también, pero bueno, sí, sorprendió hoy a la mañana, obviamente que el gobierno, digamos, tiene una gravedad que el gobierno tiene que hacerse cargo y tiene que salir también a dar explicaciones de, bueno, qué es lo que está haciendo. O sea, ¿cuál es la interpretación que el gobierno hace de esto? Te digo que al revés se va, porque yo vi el video después de que ya estuviera el comunicado de la oficina del presidente, o sea, del gobierno nacional, respecto a esto. O sea, que inclusive creo, no me lo confirmaron, pero que parte de la campaña, o si querés, estrategia del gobierno nacional fue visibilizar esta amenaza. Claro, por eso. O sea, no es que los narcoterroristas, digo comillas porque no está confirmado, pero uno asume, y es la hipótesis que tiene el gobierno nacional en este momento, publicaron el video en las redes y allí el gobierno tuvo que responder, sino que también el gobierno insistió con ponerlo sobre la agenda pública, que se ¿no? Difunda, claro, sí, bueno, pero además de eso, el gobierno tiene que decir, estamos tomando determinadas medidas, se armó un comité de crisis, bueno, ¿cómo está avanzando el gobierno ante una amenaza que es realmente grave y un video que es bastante extraño? Sí. Presidencia lo mandó ayer a las 12 de la noche, digo, tomando eso que dice José, se lo mandó a los periodistas a las 12 de la noche. Claro. Sí, yo lo vi ayer a esa hora y no entendía nada de lo que estaba pasando. De hecho, empecé a observar las redes de los medios de comunicación más grandes de la Argentina y no estaban, digamos, divulgándolo aún. Solo habían salido en el Canciller. Ahí está el comunicado oficial. ¿Cuáles son las medidas o, digamos, las cuestiones que tiene de las que tiene conocimiento el gobierno nacional al momento? Bastante pocas. De hecho, lo primero que se sabe que se va a hacer va a estar a cargo de la jueza María Servini, quien siempre está ahí, ¿no? Está siempre, Servini está en todas, para todo. Va a estar a cargo de la causa, y la División Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal tomó intervención luego de que el Ministerio de Seguridad reciba la grabación. Van a realizar un peritaje sobre lo que son las vestimentas de las personas que protagonizan el video. Van a analizar lo que se ve de los rostros y de las voces con el objetivo de, bueno, poder llegar al origen del video y obviamente saber de dónde sale y efectivamente si pertenece a alguna de las bandas narco que están siendo investigadas en la provincia de Santa Fe, bueno, hacer ese nexo. Lo que también pudieron determinar es que los 4 hombres que protagonizan el video tienen una ametralladora FMK3, una FAL modelo Para, una pistola probablemente que se parece que es una Glock, y bueno, lo que creen es que la Glock esta está fabricada por Versa, la firma argentina de fabricación de armas. Básicamente están intentando llegar a algún lugar a través del análisis de la voz. Es un poco complicado. Uno se pregunta si es la única herramienta que tienen, porque tampoco se entiende ni explican cómo llegó el video a mano de Patricia Bullrich. Si se puede hacer ese, digamos, rastrear el origen más en términos cibernéticos de la cosa. Ahora, lo que también hay que decir es que desde la provincia de Santa Fe, hace un rato nada más, habló el secretario de Seguridad, creo que es ministro, perdón, no me acuerdo bien el organigrama, pero quien está a cargo de la seguridad de la provincia, y dijo que obviamente no se va a retroceder en el plan de recrudecimiento de las medidas en contra de la banda narco en la provincia, sino que al contrario, esto es una señal para seguir trabajando como se viene trabajando. Y en el mientras tanto, bueno, obviamente que hay temor porque en el medio se está articulando lo que es el trabajo del Ministerio de Nación de Seguridad con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Todavía no hay muchas más novedades, pero bueno, es algo raro para lo que estamos acostumbrados en nuestro país, ¿no? Como una simbología diferente y un accionar diferente por parte de estas bandas narcos que, bueno, claro, no tienen no dudan mucho en recrudecer la violencia, aparentemente, ni en amenazar con nombres propios de por medio. Claro. Bueno, hace un ratito tuiteó Patricia Bullrich, puso guerra total, la palabra guerra total y absoluta al narcoterrorismo, lo retuiteó Milei, después puso 1.000 millones en drogas y mostró un operativo también, un patrullaje nocturno de la prefectura, bueno, también retuiteado de Milei, quiero decir, bueno, un tema que el gobierno está instalando en la agenda y que lo busca visibilizar. Y como decía Poli, el gobierno también difundiendo el video para que salga por todos lados. Y bueno, instalando en la agenda también este tema. Importante que sigan el caso y bueno, que el gobierno explique bien qué se está haciendo en torno a todo esto. No, me faltó un comentario que es que el gobierno nacional aprovechó la oportunidad para anunciar el lanzamiento de lo que llaman el Plan de Seguridad 90-10. No está no se conoce aún el detalle, pero va a estar enfocado en combatir los altos índices de homicidios en zonas críticas del país. A mí lo que me preocupa de esto, como siempre, es que sea una excusa para
fagocitar el gatillo fácil, ¿no? Claro. Eso es un poco lo que aterra y supongo que deben estar también preguntándose algunas organizaciones de derechos humanos, porque siempre en esos marcos de grandes planes para combatir los homicidios, bueno, se le habilita quizá a la fuerza de seguridad el uso de armas de fuego con algunos beneficios y digamos para la seguridad y no para los presuntos delincuentes. Total, sí. Y poner un poco, perdón, Seba, un poco en relación a los dos temas que veníamos hablando, comedores y que uno puede decir que carajo tiene que ver, y que el gobierno empiece a redireccionar un poco la mirada también a el avance narco en los barrios más vulnerados por el retiro del Estado en los comedores y la presencia del narco creciendo como articulador social, que lo vienen hablando un montón de, bueno, el Pitu lo viene hablando acá hace un montón de tiempo, pero militantes, gente obviamente que vive en los barrios, que vive diciendo está avanzando el crimen organizado en nuestros barrios porque se retira el Estado, se retira del comedor y empieza a articular socialmente otra cosa. Eso también estaría bueno que se ponga en el foco del gobierno. Total. Bueno, listo, completo el resumen entonces. Sí, de principio a fin repasábamos las declaraciones del presidente, repasábamos los recortes en el PAMI, después lo que los datos macro no te muestran, la realidad social, lo que sucede en los barrios, el tema también de este video que apareció ayer de estas amenazas a Bullrich y a Puyaro. Siendo las 3:30 de la tarde, damos por concluido y cerrado el bloque informativo. De acá en más, la próxima media hora vamos a pelotudear. Chau. Crónica Anunciada. Para entender por qué pasa lo que pasa.